Hola, ¿cómo están a cada uno de ustedes? Distinguidos amigos, les saludamos, como siempre, a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Bienvenidos a un nuevo webinar. El día de hoy hablaremos sobre manejo tecnificado del cultivo de maíz amarillo duro. Hoy nos acompaña el ingeniero Roberto Alvarado Rodríguez, ingeniero agrónomo con maestría en producción agraria, especialista principal del Programa Nacional de Maíz de Linía con 16 años de experiencia en maíz, y el día de hoy estará con nosotros a cargo de esta ponencia. Vamos a saludarlo rápidamente a nombre también de cada uno de ustedes. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Gracias por la invitación y estamos y a los que nos van a escuchar y los que tengan la posibilidad de poder acceder a este medio. Sí, gracias a cada uno de los participantes. Les invitamos a compartir eh, nuestra presentación a través de sus redes sociales. Como siempre, es un gusto para nosotros estar sintonizado por cada uno de ustedes. Entonces, vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Voy a dejarlo entonces con ustedes al ingeniero Roberto Alvarado. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar el tema del manejo tecnificado de maíz amarillo duro. Como sabrán, el maíz es uno de los cultivos más estudiados en el mundo y que tiene mucha trascendencia y que nunca se deja de estudiar porque es es un cultivo que tiene importancia, ¿no? Como les digo, a nivel del mundo y por eso nos fascina hacer trabajos de investigación corresponde a este tema, ¿no? Bueno, el contenido de mi presentación en esta oportunidad es sobre importancia del maíz, aspectos generales de la importación y producción nacional, las épocas de siembra que consideramos que es importante para alcanzar rendimientos satisfactorios. También cultivares de importancia que actualmente existen en el mercado, especialmente aquellos híbridos importados, problemas que afronta el maíz y el manejo del cultivo de maíz amarillo duro. La importancia del maíz fundamentalmente radica que está distribuido ampliamente en todas las regiones, áreas agroecológicas de nuestro país, representando una superficie más o menos entre 500.000 hectáreas, que equivale al 12% del área agrícola nacional. El maíz amarillo duro es el principal enlace de la cadena agroalimentaria, la cual se inicia desde el cultivo en sí y termina en las cadenas, en este caso de industrias de la carne de aves, cerdos, y como también actualmente en el uso de alimentos de forraje, por ejemplo, para vacunos, para producción de leche, y también se está utilizando mucho, por ejemplo, en las zonas urbanas, la crianza de cuyes, por ejemplo, ¿no? Está creciendo significativamente. Esta cadena productiva tiene sus eslabones hacia adelante, con la avicultura fundamentalmente y porcicultura, que son cadenas importantes debido a su alta participación en lo que es el pollo y el cerdo. Y como sabrán ustedes, el Perú se consume bastante carne de pollo, ¿no? Más o menos el consumo per cápita está alcanzando ya bordeando los 45 kilos por persona, ¿no? Al año. Y en algunas eh, zonas urbanas mm, llega incluso hasta los 60 kilos por persona, ¿no? Entonces, es importante para, a raíz de este consumo, ¿no? Porque el maíz viene a ser el principal componente en los alimentos balanceados, en este caso
para el pollo y para el cerdo. Aspectos generales de importación y producción nacional que es necesario tener en cuenta, y he sustraído datos del 2020, 2021, 2022. La producción nacional está más o menos entre 1.000.000, bordeando casi 1.200.000 toneladas, y la importación está entre 3.6 millones más o menos, bordeando casi los 4 millones, y la demanda nacional alcanza alrededor de 5 millones, como 5 millones de toneladas, como ustedes pueden saber. Es decir, hay mayor importación de semillas, perdón, de maíz que la producción nacional. Y este es un panorama, en esta vista, la evolución de importaciones, cómo ha ido creciendo significativamente a partir del año 2009, 2010 hacia adelante, y en el 2019 ha tenido un pico importante de llegar casi a los 4 millones de toneladas, ¿no? Frente a lo que es la importación. Este cuadro nos da datos mucho más crudos, reales, de cómo van las variables productivas de maíz amarillo duro por regiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2010 al 2023, ya descrito a través de, por ejemplo, en Costa Norte tenemos para el año 2022, es un dato preliminar que se cogió acá, hay de 404.000 toneladas, en Costa Centro es de 308.000, y Selva Alta y Selva Baja. En Selva Alta tenemos 364.000 y en Selva Baja 174.000. Y la superficie cosechada, ustedes acá, por ejemplo, se van a dar cuenta cómo en Costa Norte, Costa Centro, la superficie cosechada es menor comparado con Selva Alta, significativamente. Fíjense, casi, incluso si sumamos el área cosechada de Costa Norte con Costa Central, 58 más 32, más o menos unos 90.000 hectáreas se cosecha entre estas dos zonas, y comparado con Selva Alta, ni siquiera llegamos a eso. Pero sin embargo, contrariamente acá radica que los rendimientos importantes se dan en Costa Centro, que está llegando, bordeando más o menos 10 toneladas, y en Costa Norte, que estamos llegando más o menos a 7 toneladas. Entonces, significa eso de que en Costa Central hay significativamente, los rendimientos son importantes por el uso de alta tecnología, ¿no? Comparado con lo que se ve, por ejemplo, en Selva Alta, que es 2.8 más o menos para el año 2022, y en Selva Baja de 3.4. Y el promedio nacional es de 4.8, más o menos. eh, no ha, no ha habido un repunte significativamente importante, ¿no? Entonces, actualmente se viene sembrando en selva los híbridos, eso posiblemente va a ayudar a que estos promedios puedan subir un poco, ¿no? Pero otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, de que en selva alta o selva baja, fundamentalmente la siembra se hace bajo lluvia, ¿no? Ese es el detalle que, diferenciado con lo que ocurre en costa centro fundamentalmente y costa norte. Como le decía, la producción es nacionales de 1.254.000, y esto se reparte, por ejemplo, fíjense ustedes en la selva, que bordea más o menos el 43%, en costa norte el 32%, y en costa central el 24%. Porque si sumamos estos dos, costa norte con costa central, más o menos hay algo de 55.000, de 55% de producción, superior a lo que se da en la selva. Es porque justamente en estas dos zonas importantes se utiliza alta tecnología en el uso de semillas de calidad, buena preparación de terreno, el manejo es mucho más eficiente, y fundamentalmente por el uso de riego por gravedad. Superficie cosechada, se ve que la selva es mucho más alta, como se ha visto en el cuadro, está bordeando los 65%,
costa norte 23% y costa central tan solamente 3%, 13%. El rendimiento promedio, vuelvo a reiterar, en costa norte estamos bordeando los 7 toneladas por hectárea, en costa central alcanzando ya, bordeando a los 10 toneladas, en costa sur más o menos 6 toneladas, y selva todavía tenemos bastante rezagado, como les vuelvo a reiterar, por el tema del uso de siembra bajo lluvia, ¿no? Y también el uso de semillas, generalmente son de F2, ¿no? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando pretendemos sembrar maíz, tener en cuenta las épocas de siembra. En caso de costa central, fundamentalmente se concentra la siembra en esta época, donde está orientado desde julio, agosto, septiembre, que le llamamos siembra de invierno, y la de verano, que va de noviembre, diciembre, enero, ¿no? Naturalmente, hay lugares en costa central más tirados a los valles interandinos. Por ejemplo, si hablamos de Cañete, en lugar, por ejemplo, como Pacarán o Lunahuaná, Zúñiga, hablando, por ejemplo, por el norte, yendo por Sayán, tirado más a esos valles, donde se siembra maíz. Naturalmente pueden sembrar en estas épocas, por ejemplo, de abril, mayo, junio, ¿no? Pero las áreas son mucho más pequeñas. En cambio, en Costa Norte casi la siembra es casi constante, en todos los meses, ¿no? Pero fundamentalmente la concentración de siembra, que donde puedas alcanzar mejores rendimientos, es la siembra de invierno, como ocurre también en Costa Central. Y en selva vamos a tener aquellas siembras que se dan en selva baja, por ejemplo, el caso Ucayali o Loreto, después de la bajada de los ríos, se puede sembrar en las zonas de barriales entre abril, mayo hasta junio, ¿no? Yo creo que son las mejores épocas donde se ha podido alcanzar mejores rendimientos, eh, solamente con la bajada de esos ríos, con la humedad existente y de repente todavía con las lluvias existentes que podrían darse en esa época, en los primeros fases de crecimiento, podemos alcanzar eh, rendimientos muy importantes, ¿no? Y la siembra de enero, febrero y marzo, que se da en la selva alta, especialmente en lo que es San Martín. Principales cultivares importados de maíz amarillo duro. Aquí vamos a encontrar, de acuerdo a la estadística que se maneja del registro de cultivares, de la autoridad en semillas, tenemos datos que dentro de los principales híbridos tenemos los de cal, que está el 399, el 7088, el 7500, el 7508 y el 1596, que está entrando nuevamente, o perdón, que está entrando en el mercado. En realidad, de acuerdo a estos reportes, se tiene alrededor más o menos de 172 materiales que se han registrado. Entonces, entre híbridos nacionales y también importados, más es casi en un 85% diría que son híbridos más importados que nacionales, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar empresas que se dedican a comercializar semillas, como les dije, los de Cal, como también los Advanta, que han crecido significativamente con varios materiales, como el caso de los ADB, el DRACO 9139, el 9559, el Atlas 77 o el PAC 860, como también se llama insignia, el Atlas 105, ¿no? Que estos materiales, especialmente el Atlas 105 o 77, ha calado muy bien, por ejemplo, en la selva, en la parte norte, ¿no? Los de Pioneer tenemos tres materiales que están sembrando. Anteriormente han tenido otros materiales como el 30F35, que tuvo un reporte importante en su oportunidad.
Y creo que nuevamente con estos materiales seguramente van a tener tendencia a un crecimiento mayor, ¿no? También tenemos por parte de la empresa Syngenta el 750, 730 Impacto. Están inscritos también otros materiales, pero que no lo he puesto acá, pero que no han tenido mucha importancia en algunos valles, ¿no? También tenemos materiales como el de Semillas Valle, el 3243 y 417 y 134, de los cuales el 3243 es el que ha tenido mejor entrada en algunos valles, especialmente de costa central. El INEA también tiene híbridos en la selva, por ejemplo, como el caso de INEA 608 Animasara. Hace poco se ha liberado, hace 2 años, el 624 Kiyosuk. Y el megahíbrido que viene de la parte norte, el 619 megahíbrido, ha sido liberado en el 2012, que tiene también cierta importancia, especialmente en la parte norte y en la parte central, en la costa central para siembra de chala fundamentalmente. Y hace poco, en el año 2021, se ha liberado el INEA 626 Akira, que recién estamos iniciando su promoción en esta zona con datos muy interesantes que seguramente va a entrar a competir a los materiales que hago mención también, que son muy importantes, ¿no? Y otros como las de Interoc, como el 3463, 2466, los de Argenetic, que también con códigos 8700 y 8800. Acá les he puesto algunas vistas fotográficas donde han aparecido también materiales con características de 22, 20 hileras, ¿no? Incluso hemos encontrado en nuestra evaluación materiales hasta con 24 hileras, como por ejemplo, ustedes deben acordarse mucho del Tropic 101 o de repente los Dow 710, el 688, son materiales que tenían estas características, ¿no? Pero por las características de tener una forma cilíndrica, no han tenido una buena cobertura y eso hace que, especialmente en costa central, tengan propenso al ataque fundamentalmente de insectos, de plagas de insectos, y esto, la penetración de enfermedades y pudrición de mazorcas, ¿no? Entonces, eh, a la vista se nota que tiene buena conformación de mazorca, pero sin embargo el índice de grane tampoco no es tan importante, ¿no? La proporción de grano tusa es diría yo, entre 78% de grano y lo resto es tusa, ¿no? Entonces, hoy en día están apareciendo materiales con menor proporción de tusa y más de granos, ¿no? Entonces no han tenido, es cierto, cuando se inició los trabajos de investigación, tuvieron cierta acogida en algunos productores, pero sin embargo no han tenido respuestas ya en campos comerciales significativamente, ¿no? Para poder imponerse en el mercado. Entonces, es un tema interesante que tenemos que analizar para ver, por las condiciones de clima, especialmente de alta humedad que se presenta acá en la costa central y costa norte, significativamente es necesario que las mazorcas tengan una buena cobertura y características muy importantes, ¿no? Entonces, también han aparecido híbridos con alta prolificidad, ¿no? Entonces, también han tenido cierta acogida, pero posteriormente aparecieron nuevos materiales con promedios de 1 hasta 1.3 mazorcas por planta que han tenido mejores pesos comparados con aquellos que han tenido de repente una prolificidad de 1.3, 1.4 hasta 1.6, pero en rendimiento han sido lo mismo, ¿no? Actualmente se han orientado híbridos con características de color anaranjado, de buena cobertura, buena longitud de grano. Yo creo que es el que está teniendo mayor acogida actualmente en el mercado y se está notando su presencia, ¿no?
Pero sin embargo, yo creo que lo que manda en el mercado fundamentalmente es el peso, ¿no? Si tiene un híbrido, un buen peso frente a una siembra, naturalmente se va a imponer, ¿no? Pero de todas maneras, eh, influye mucho el color, ¿no? Pues a cualquiera se le entra por los ojos, ¿no? Cuando encuentra este tipo de híbridos con estas características. Como verán, entonces tenemos híbridos bastante competitivos, híbridos que alcanzan rendimientos superiores experimentalmente a incluso hasta 17, 18 toneladas. Entonces, pero no está respondiendo de la misma manera cuando ya se siembra comercialmente. Entonces, requiere pues de un manejo especializado en lo que es nutrición, riego, preparación de terreno, etcétera, que vamos a hablar más adelante. Entonces, porque son híbridos potencialmente mm, de alto rendimiento. Entonces, naturalmente, cuando se le da todas las condiciones, van a alcanzar esos rendimientos. Hemos encontrado campos significativamente con rendimientos importantes, por ejemplo, en Barranca, por Vinto, por Araya, eh, que han alcanzado 14, 15 toneladas, ¿no? Entonces, ya comercialmente. Entonces, como les digo, ha habido trabajos de investigación que se ha hecho en diferentes zonas y se han encontrado rendimientos superiores a 18 toneladas. Entonces, significa de que estos híbridos, por los antecedentes que tienen, pueden alcanzar esos rendimientos comercialmente, pero necesitamos ser mucho más eficientes en el manejo, ¿no? Problemas que afronta el maíz, creo que es un aspecto que acá lo hemos resumido. No todos los híbridos son estables de rendimiento en todos los valles. Eso hay que tener muy claro, por efectos fundamentalmente de clima, que no se adaptan a todas, porque es variable el clima. Por ejemplo, si ustedes, aquellos que tienen oportunidad de conocer, por ejemplo, los valles de Cañete, el valle de Chancay Guaral, el de Huaura, el de Pativilca, del Santa, etcétera, son valles diferentes comparados incluso con más allá al norte. Entonces, no todos los híbridos tienen respuestas iguales en esos valles, ¿no? Entonces, por eso hablamos sobre híbridos con limitada estabilidad de rendimiento. Uso de semillas F2 que no reúne la garantía. Hemos encontrado especialmente por el norte, por Lambayeque, por Piura y en selva, el uso de semillas F2, ¿no? O sea que justamente no reúnen las características y naturalmente tienen efectos negativos en lo que es rendimiento, ¿no? Entonces, se han encontrado esos datos, esos campos con estas características. Eh, en Costa Central han entendido ese tema, también en parte de Costa Norte. Mm, Es una garantía importante contar con semillas de calidad. Entonces, ya por eso es que los rendimientos, los promedios de rendimiento se reflejan con mejores atributos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Prácticas agronómicas deficientes se refiere, por ejemplo, en muchas veces el mal uso de, de, de riego, de repente alta densidad, en algunos casos, de repente no hay una adecuada densidad, un abonamiento oportuno, no hay un abonamiento de repente completo con todos los nutrientes que requiera el cultivo porque es exigente en nutrientes. Entonces, eso también es importante, ¿no? Siembra extensiva también de maíz durante todo el año, eso es otro aspecto que también naturalmente influye si es que no hay incorporación de materia orgánica. Algunos suelos que se compactan necesitan hacer, por ejemplo, trabajos especiales, por ejemplo, de perforaciones en de repente eh, 3 o 4 años para romper esa capa que se compacta. Es importante, ¿no? Hacer esa práctica, pero sin embargo en algunas zonas no lo hacen. Hay agricultores que han entendido en zonas, por ejemplo, como Barranca o como Cañete, siempre
procuran hacer cada 3, 4 años esta práctica, ¿no? También se ha encontrado alta susceptibilidad a enfermedades foliares fundamentalmente. eh, en el recorrido, en las evaluaciones que hacemos en los diferentes valles, encontramos este problema, ¿no? La susceptibilidad de enfermedades especialmente foliares en algunos híbridos. Por ejemplo, como el caso de la mancha de asfalto, que se ha establecido ya de manera muy clara en nuestros valles, y si es que encuentran mm, híbridos que sean muy susceptibles a esta enfermedad, eh, y las condiciones de clima son muy adecuadas, inmediatamente va a empezar a brotar y se va a encontrar este tipo de problemas que en algunas zonas le llaman como seca seca y puedan tener este problema, porque si es que no se hace un control preventivo de manera oportuna, va definitivamente va a secar toda la hoja y no va a llegar a formarse o a llenar el grano. Otro problema que se está observando es el mildio velloso, la punta loca que le llaman, que hemos encontrado en algunos híbridos, especialmente a partir del Valle del Santa para el norte, ¿no? En Chepén, en, en Virú, en esa zona se ha encontrado este problema de la punta loco por efecto del mildio velloso. Entonces, por eso es importante tener en cuenta lo que ya se viene presentando y que puede incrementarse este tipo de problemas. Pudrición de mazorcas, creo que también es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Hay algunos híbridos eh, en algunas campañas presentan este problema de pudrición de granos. Entonces, y por eso es que no hay una buena adaptación de estas y sufren mucho, por ejemplo, especialmente en costa central cuando en épocas de alta humedad, ¿no? Entonces, eso también es uno de los problemas que se presenta con los híbridos fundamentalmente importados. Yo creo que hablar de plagas ya, de insectos plaga, fundamentalmente creo que entre los que tenemos plagas de importancia está el cogollero, ¿no? Eso en todo especialmente en la parte inicial, en la primera fase de crecimiento, se va a presentar de manera persistente, especialmente en las épocas de verano, es fuerte la presencia. Entonces creo que tenemos que hacer un manejo adecuado del, del control de prevención de este insecto, fundamentalmente en lo que es tratamiento en semillas, luego estar haciendo una evaluación constante en campo para ir haciendo la prevención correspondiente. Otro problema de insecto que se ha presentado y que se ha establecido también en Costa Central de manera eh, fuerte es el chinche, ¿no? Se presenta así de colonias que que va succionando y va presentando estos puntitos y que luego se van proliferando y va secando las hojas y lo deja totalmente secas, ¿no? Si es que no hacemos un control preventivo, también finalmente va a redundar en que no vamos a cosechar absolutamente nada de maíz, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos en plagas que tenemos que tener en cuenta estos dos insectos para nosotros. Y el tema del mazorquero también es importante cuando fundamentalmente en aquellos híbridos que no tienen una buena cobertura se presenta este tipo de problemas, ¿no? Entonces, y esto naturalmente ocasiona, es foco de ingreso para problemas de hongos como Fusarium, Aspergillus o Penicillium en la mazorca. Manejo del cultivo de maíz amarillo duro, yo creo que ese es el aspecto más importante en la que nos radica hoy nuestra exposición. Les decía a un inicio, es importante tener en cuenta las prácticas de cultivo para crear condiciones desfavorables para la plaga y favorables para el cultivo. Entonces, ahí, por ejemplo,
radica fundamentalmente la preparación del terreno, la preparación de suelos, es clave. Otro aspecto es el uso de semillas de calidad. Te va a garantizar eh, también finalmente los rendimientos. Manejo de riego es otro aspecto, en qué etapa es importante no dejar de que el campo lo estreses. La densidad de siembra y para mí es clave también para poder alcanzar rendimientos importantes. Y otro aspecto, otro de los aspectos fundamentales para mí es la fertilización. Estos híbridos son muy exigentes en nutrición y por lo tanto tenemos que aplicar de acuerdo a los resultados del análisis de suelo una buena nutrición y naturalmente eso va a rendar en una buena conformación y llenado de mazorcas y alcanzar rendimientos importantes, ¿no? Y parejos a la vez, y mazorcas bien formados y también uniformes, ¿no? Con buena calidad comercial, diríamos, ¿no? Y el control de malezas es un tema importante, especialmente en la etapa de crecimiento. En la primera etapa, las malezas son muy severas y cuando no hay una buena preparación del terreno, naturalmente va a haber una competencia fuerte en la primera etapa y eso naturalmente va a influir claramente en el consumo en este caso, de fertilizantes que ya se aplicó en el suelo. Importancia de la semilla. La consulta sería, o la pregunta sería, ¿en el cultivo de maíz es la semilla el elemento más importante? Entonces, el agricultor atribuye todo el éxito de su cosecha al híbrido, sin considerar los demás factores que afectan directamente en el rendimiento. Es cierto que la semilla es un elemento importante, pero si es que tienes un buen uso de semillas de calidad y si no tienes en cuenta los otros factores, no vas a alcanzar también buenos rendimientos. Es cierto que el híbrido es el corazón de la siembra, pero factores como abióticos, como por ejemplo la temperatura, la sequía, la humedad, van a afectar. Altas temperaturas o bajas temperaturas van a influir en el desarrollo de la planta. Por eso es importante tener en cuenta las épocas de siembra, las sequías, o sea, en qué momento contamos con maíz, con agua de riego, o en qué momento va, por antecedentes sabemos las épocas de siembra y que nos va a ayudar con la presencia de lluvia, naturalmente es importante. Excesos de humedad también trae consecuencias de que se formen microclimas y eso ayuda de que prolifera, por ejemplo, los hongos. Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta. Factores bióticos, por ejemplo, como la maleza que estuvimos hablando, la presencia de insectos, de enfermedades, van a ser factores determinantes que van a reducir los rendimientos del maíz. Por eso es importante el control de estos, en este caso de estos factores bióticos. Manejo del agricultor, preparación del suelo, siembra, fertilización y cosecha, reitero, son clave en este caso cuando uno se aboca a comercializar, a sembrar maíz para comercializar y tener ganancias, tenemos que tener en cuenta estos aspectos del manejo del agricultor que son claves, la preparación del suelo, siembra, fertilización y cosecha. Importancia de la siembra en el maíz, de la siembra. El maíz es un cultivo que requiere precisión en la siembra. Es un cultivo con alta capacidad de respuesta a manejo, fertilización, control de malezas, preparación de suelos y a factores ambientales. Entonces, es importante para tomar en cuenta la precisión para poder alcanzar la uniformidad también de crecimiento de la planta, ¿no? Para alcanzar finalmente la cantidad suficiente que requiere que sea proyectado por hectárea. El maíz muestra un rápido crecimiento principalmente
después de los 25 días de siembra. Entonces, por eso es importante mantener los campos limpios, con buena humedad y también con la nutrición adecuada de manera oportuna, eh, para que esto tenga, mm, ayude al buen desarrollo. Gran cantidad de plantas por unidad de superficie genera alta competencia interespecífica. Entonces, es importante la distribución también que se debe tener en la planta, en el campo. Alto potencial de rendimiento es estos híbridos, como les he manifestado, en los valles donde se han hecho evaluaciones experimentales, se han encontrado rendimientos muy importantes. Entonces, son de alto rendimiento, entonces, a la vez, ya sea para grano, para ensilaje o para chala, pues, pero requieren pues de una nutrición adecuada y que también de que se siembran adecuadamente. Plantas dañadas o pérdidas no se recuperan y no dan tiempo a resiembras. O sea, por el mismo desarrollo rápido de las plantas, muchas veces vemos de que de repente por ahí nos ha atacado el gusano de tierra o en su efecto por alguna pudrición, por la siembra muy profunda que se ha hecho, no ha emergido y buscamos la forma de compensar haciendo resiembras. Eso no compensa, finalmente, más bien atribuye a una pérdida en lo que es jornales del campo. Entonces, lo recomendable es que cuando ya has sembrado no hacer resiembras porque no contribuye ya a un logro importante. Evitar errores de siembra es vital para asegurar el éxito del cultivo. ¿Por qué se requiere precisión en la siembra? Una semilla es igual a una planta y esa planta es igual a una mazorca. El 50% de la producción final del maíz está condicionada a la siembra. Entre el 49% y el 60% del costo total de producción se ha puesto al momento de la siembra. Casos como, por ejemplo, la preparación del suelo. ¿Costean ustedes cuánto nos cuesta? Aplicaciones de herbicidas de repente preemergentes o otras labores. Costo de maquinaria. Semillas que actualmente bordean los 700 soles, por encima de 700 en algunos casos. Y 30 al 50% de fertilizantes que se usa en esta primera etapa. Entonces, por eso es que se requiere una precisión en la siembra, porque ya se hace una inversión grande en esta etapa. Entonces, la clave está en utilizar una semilla, finalmente te va a dar normalmente una mazorca por planta. Entonces, una mazorca bien formada representa un éxito definitivamente. Otro aspecto que hemos tocado y que lo hemos reiterado también es la importancia de la densidad. Una densidad óptima de plantas, el rendimiento va a ser mayor o va a ser muy bueno. Una población adecuada en campo es responsable por el 85% de la producción de granos. Las evaluaciones que se ha hecho se ha podido encontrar, ya sea para producción en grano, ya sea para chala. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la densidad óptima, tener en cuenta la población óptima. Muchas veces, de repente sembramos muy corto o muy distanciado entre golpes y eso pues naturalmente influye. Y a veces no tenemos un control adecuado, de repente no se ha hecho un buen mullido en la preparación del terreno y esos terrones que han quedado no ayudan a que emerjan las plantas, se mueren, entonces no vamos a tener la población adecuada y finalmente no vamos a tener el 100% de plantas emergidas, sino menos. Entonces eso va a influir naturalmente en los rendimientos. Densidad de siembra. En el campo se afecta ya sea en la forma y tamaño irregular de las semillas. Por eso es importante la selección de semillas, el uso de semillas seleccionadas, clasificadas seleccionadas, cuando se tiene que sembrar en caso de tener platos redondos o neumáticos. Tipo de siembra utilizada,
importante. También es importante la profundidad de siembra. Algunos sembramos muy profundamente o algunos sembramos muy alejado del surco o algunos sembramos incluso muy superficialmente y eso también influye. Entonces hay que tener muy en cuenta esos aspectos. Velocidad de siembra. Entonces, muchos a veces por avanzar, por terminar la jornada, eh, se apresuran y de repente no se eh, eh, deja caer la semilla de manera uniforme, entonces influye también en, la, en, la, en la cantidad de plantas finalmente que se va a tener. Cobertura y preparación del suelo, residuos, terrones y piedras que existan, ¿no? deben ser, eh, deben ser limpiadas también. Condición de suelo, por ejemplo, como la humedad, la textura, la densidad, también ocurre. Casos, por ejemplo, la excesiva humedad, muchas veces ocurre la pudrición de granos y peor cuando uno siembra un poco más profundo, entonces eso influye, por ejemplo, en la, en la emergencia de la planta. La textura también, en aquellos suelos que son de repente francos, eh, se compactan más los suelos y eso naturalmente no hace de que emerja bien la planta. En los suelos de repente más arenosos, el secado es en menos tiempo, eso también influye, de que cuando no hay una buena humedad no llega a emerger las plantas. Entonces, por eso es importante estos aspectos. Densidad de siembra versus distribución de plantas. Eso también hay que tener en cuenta de manera importante, ¿no? ¿Cómo es la distribución de semillas en campo? Hay que tener en cuenta para poder eh, distribuir de manera eficiente. Una mala distribución de plantas puede causar pérdidas hasta 15% en el rendimiento final. Fíjense ustedes la distribución que esta es siembra en la máquina. Una mala distribución, es muy pegadas, y esto naturalmente trae con mucha competencia, no va a haber una buena conformación del tallo, el grosor del tallo, y más se van a elongar y vamos a tener mazorcas pequeñas, formación de mazorcas pequeñas. Entonces, es preferible que haya una distribución equitativa que nos ayude a tener una buena conformación de tallos y, por ende, una formación de mazorcas. Distribución especial, las plantas estén equidistantes entre sí en el surco y entre líneas. Eso es lo que se debe buscar, ya sea cuando se siembra a máquina o también a lámpara. En conclusión, una semilla es una planta y una planta una mazorca. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos que se ha eh, manifestado. Otro tema que hemos hablado es sobre la importancia del control de malezas. La competencia por luz, agua y nutrientes reduce significativamente, ¿no? Compite, como se ve en este caso, por ejemplo, acá, si tú has abonado a este campo, esta maleza está compitiendo, está quitando los nutrientes al maíz. Y posiblemente no se observa, pero sin embargo, más adelante en la formación de granos ya vamos a tener consecuencias, ¿no? Por eso es importante no llegar a que todavía pueda estar en estas condiciones en nuestro campo, ¿no? Podemos evitar para casos por ejemplo, de malezas de hoja angosta, fácilmente hay productos eh, químicos selectivos que se puede controlar. El uso de agroquímicos, control mecánico, otras técnicas de manejo, tales como altas densidades de siembra o rotaciones de cultivo o la combinación de todos ellos, son prácticas efectivas para el control de malezas, ¿no? Por eso muchas veces en algunas zonas aporcan, ¿no? ¿Por qué? Para poder controlar la maleza, ¿no? Esta es una manera de hacer el control de maleza o a través de aplicaciones químicas también de herbicidas. El tema de la fertilización, como les decía, en este caso los híbridos actuales son exigentes por el hecho de que son de alto rendimiento, también son exigentes en nutrientes. La planta de maíz es muy susceptible a las deficiencias de minerales y estas se manifiestan
claramente en la primera etapa de crecimiento, con síntomas definidos para cada elemento. Entonces, aquellos que estamos metidos en maíz, ya sabemos las deficiencias que hay, inmediatamente es importante suplir estas. Pero, sin embargo, es importante balancear bien de acuerdo a un análisis de suelo que te permita garantizar esto. Momentos y dosis de aplicación. Es importante tener en cuenta la aplicación de la primera y segunda fertilización. Naturalmente, esta práctica está en función de los resultados del análisis de suelo. La aplicación de la primera fertilización debe efectuarse lo más temprano posible cuando las plantas solo presentan entre 2 a 3 hojas, es decir, entre 8 hasta los 12, de repente 15 días. Va a influir mucho también las épocas de siembra. Por ejemplo, si sembramos en julio y agosto, donde hay todavía presencia de frío, naturalmente un poco que se prolonga la emergencia de la planta, entonces podemos hacer aplicaciones entre 12 y 15 días, ¿no? La primera fertilización. Y la segunda fertilización cuando la planta tiene entre 7 a 8 días, a 8 hojas, ¿no? Entonces eso más o menos puede también variar de 35 hasta 50 días incluso, hasta un poco más. Entonces, si siembras, por ejemplo, en épocas de verano como noviembre, diciembre, enero, entonces sí, ahí, por ejemplo, la recomendación es que se haga aplicaciones mucho más tempranas, porque la emergencia va a ser de repente de 8, 7 días y ya está listo para abonarlo. Entonces, lo mismo entre 35, 45 días ya debe estar para hacer la segunda fertilización. Entonces, eh, la experiencia misma nos va a ayudar y también las condiciones de clima nos va a ayudar eso. El fraccionamiento también nos va a influir las características del suelo. En un suelo arenoso, naturalmente, la recomendación es que se haga la aplicación, por ejemplo, de nitrógeno hasta en 3 etapas repartidas, ¿no? Los efectos de la deficiencia de nutrientes en el maíz traen estas consecuencias, como ocurre acá. Esto es un campo que se ha hecho los trabajos de fertilización en Chimbote, en un lugar que se llama Chachapoyas. Fíjense ustedes, cuando no hay una buena aplicación de nitrógeno, se observa nítidamente el amarillamiento frente, por ejemplo, a los campos donde había un buen abonamiento, se ve un verdor importante, mientras que en este campo no. Ese es producto de una investigación, por eso les decía, el maíz es bastante exigente en nutrientes y hay que aplicar para alcanzar rendimientos muy importantes. Y esto es producto, por ejemplo, de una baja fertilización, la falta de nutrientes hace de que esta conformación. Otra labor importante es el riego, ¿no? El primer riego o riego de enseño que llamamos, generalmente se recomienda para el control en los casos de ataques muy fuertes del gusano picador o del gusano cortador. Entonces, es importante. Cumple esta labor y a la vez también de controlar insectos como los gusanos de tierra y a la vez para garantizar también la uniformidad de emergencia de las plantas en esta primera etapa. En la etapa de crecimiento entre B8 y BT es importante tener en cuenta 3 cosas por orden de importancia: definir los niveles de nitrógeno, la sanidad del cultivo y la aplicación de riego. Entonces, eso es importante. Otro aspecto que es fundamental, en la etapa reproductiva o de madurez se producen 3 fases de desarrollo del grano: el antesis, fertilización de los óvulos, y llenado de grano. En esta etapa o fases, la oportunidad y como la intensidad de riego es fundamental. Entonces, para poder garantizar la presencia de polen, es importante que en esta etapa exista humedad permanente que va a ayudar de que se mantenga el polen y ésta pueda fertilizar al óvulo. Si por ahí de repente nos descuidamos, podemos estresar la planta y rápidamente el polen se seca y no va a tener esos efectos que se requiere para fertilizar el óvulo. Ya en la formación del pasado de la floración, ya en
R1, R2 hasta R4, R5, es importante que la humedad se mantenga eh, uniforme con la finalidad de alcanzar un buen llenado de grano. Yo creo que eso nos va a garantizar fundamentalmente para alcanzar rendimientos y mazorcas de buena calidad y de buen llenado de grano. El manejo eficiente de todas estas labores nos permitirá tener plantas con con buen arquetipo, con buena conformación de mazorcas, con buen llenado, con buena cobertura, como pueden observar acá, y naturalmente con, con granos, con granos sanos también de buena calidad y con buen rendimiento que, que quisiéramos y que es posible alcanzar como ya se ha tenido como experiencias. Termino ahí, si tienen alguna consulta, con todo gusto. Muchas gracias a nuestro expositor de esta noche. Ha sido el pequeño curso respecto al manejo agronómico del cultivo de maíz. Como ustedes comprenderán, el tema es bastante amplio si entramos a detalle cada uno de los componentes. Seguramente más adelante vamos a pactar para hacer de repente un evento más a detalle. Por lo pronto, no habiendo preguntas, voy a dar por concluido la ponencia de esta noche, agradeciendo a nuestro expositor, por supuesto, a nombre de ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero, le agradecemos infinitamente. Gracias a ti y gracias por la invitación.